Bienvenidos a Dopaminérgicos, tu podcast de neurociencia. En el episodio de hoy, la verdad sobre estudiar medicina, ansiedad, estrés y depresión. En el episodio de hoy hablamos acerca de depresión y ansiedad y hay menciones respecto al suicidio. Si bien no vamos en detalles respecto a este tema, considéralo al momento de elegir cómo y cuándo escuchará este podcast y pedimos que haga su salud mental su prioridad. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y gracias por estar de nuevo con nosotros. Estamos en nuestro episodio número 2 de nuestra nueva temporada. Estamos muy felices de estar de vuelta. Y hoy día tenemos un invitado muy especial que tal vez antiguos listeners de nuestro podcast han estado preguntándose. Gesed está de vuelta. Gesed Virto, por favor, preséntate para los nuevos oyentes y los viejos. Bueno, muchas gracias, Katy. Es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Ha sido un periodo largo de descanso, pero Dopaminérgicos está de vuelta. Soy Carlos Gesed Virto Farfán, estudiante de medicina, justamente ya habiendo acabado el internado. Me dedico a la investigación en neurociencias y justamente creo que el tema de hoy va a estar ligado a una mezcla de ambos temas. Definitivamente, gracias, Gesed. Y tenemos aquí a otro miembro del equipo de Dopaminérgicos que está haciendo que Dopaminérgicos esté de vuelta. Tenemos a Gabriela. Gaby, si te quieres presentar. Hola a todos, soy Gaby Pérez. Bueno, y la verdad del día de hoy me siento muy contenta de estar aquí en este episodio. ¿En qué semestre estás, Gaby? Solo para que todos tengan contexto. Bueno, ahorita estoy pasando a cuarto semestre, sí, apenas segundo año de carrera. Acá en Perú son como 7, entonces apenas está comenzando esta travesía. Sí, la verdad del día de hoy creo que espero aportar mucho con mis opiniones y bueno, con las experiencias. Me encanta la emoción que tienen todos los que estudian medicina, de cuántos años te faltan, que es una cadena en la cárcel. Sí, estamos de vuelta y hoy día vamos a hablar acerca de salud mental de un estudiante universitario y particularmente uno de los estudiantes universitarios con peor salud mental, estadísticamente probado a través de muchos estudios a nivel internacional, son los estudiantes de medicina. Entonces, Dopaminérgicos tiene como misión no solamente hablar acerca de temas científicos, sino hablar acerca de temas de salud mental y traerlos al forefront. Entonces, dado que nuestro equipo está más que nada conformado por estudiantes de medicina que de alguna manera encuentran el tiempo para ayudarnos aquí. Pensé que sería interesante hablar de sus perspectivas. Entonces, primero que nada quería preguntarles, chicos, existe mucha literatura que dice que los estudiantes de medicina son uno de los estudiantes universitarios que más estrés experimenta. Y creo que cualquiera que escuche esto, si no es un estudiante de medicina, dice, sí los he visto, no se ven bien, necesitan ayuda. Pero también piensa que su propia experiencia es muy estresante. Yo me gradué de la universidad ya hace un año y yo estudié neurociencia cognitiva y conductual. Y si bien la carrera por sí estuvo fuerte, la estudié acá en Estados Unidos y existen otro tipo de parámetros que si bien pueden llegar a ser intensos dependiendo de la universidad, no lo son tanto. Entonces, primero que nada, Gesed, Gaby, ¿es cierto? ¿Por qué es tan estresante estudiar medicina? Tradicionalmente, la carrera de medicina se ha asociado siempre a mucho estrés, depresión, ansiedad, y ha habido siempre esa duda, ¿no? De si es que realmente uno llegaba a medicina con psicopatología y la carrera solamente afloraba, o era la carrera la que hace despertar este tipo de cosas. Hay un estudio muy curioso, que justamente ya lo encontré, que titula la carrera de medicina causa depresión o los estudiantes de medicina ya empiezan sus estudios deprimidos. Un estudio longitudinal. Si a alguien le interesa, de Angelina Pelzer. El estudio es muy curioso porque lo que hace es estudiar a una población de cachimbos, que es lo que llamamos en Perú a los que recién empiezan la universidad. Y eran cachimbos de medicina, los cuales en su primera semana de estudios se encontró que el 16,3% ya presentaba sintomatología depresiva. Y lo volvieron a medir en su última semana del semestre, en el cual subió un 21,4%. Wow. Es importante ver ese cambio, justamente de unos 5,1 puntos porcentuales. Sin embargo, este estudio en particular no demuestra los problemas que tenemos en Latinoamérica. El nivel de depresión en estudiantes de medicina está entre un 20 y un 30%, con variaciones sobre todo en Asia, que me parece que es el lugar en el que está en 30,1, y en Europa, que creo que es el lugar que tiene menor porcentaje. En Cusco hay un estudio muy curioso que justamente publicó el CienciaNeuro, el cual titula, aquí que estamos en modo títulos creativos para artículos, se llama Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
estrés, ansiedad, depresión y afrontamiento en estudiantes de medicina. En este estudio, lo que hicimos fue justamente medir a los estudiantes de medicina, lo hicimos en un periodo fuera de sus exámenes, a mitad de semestre, para ver cómo estaban estas tres variables, estrés, ansiedad y depresión. Lo que encontramos fue muy curioso porque cuando envié este artículo a publicarse, la revista, que es Psiquiatría Biológica, una revista importante española, me respondió, esos valores que estás mostrando no creo que sean reales, porque si fueran reales, ese lugar en el que has hecho el estudio es un peligro para la salud pública. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que los niveles de depresión en puntajes de depresión moderada, severa y extremadamente severa estuvieron en el 66% de la población estudiada. 66%. El 70% tuvo puntajes de ansiedad moderada, severa o extremadamente severa. Y es increíble, o sea, que más de la mitad de tu población, en caso de depresión y en ansiedad el 70% tengan valores tan preocupantes, es que algo no está funcionando. Algo no se está haciendo con esta población para que tengan tanto riesgo de este tipo de patologías. Obviamente, siendo muy críticos a nivel científico, son solamente escalas, no llegan a un diagnóstico psiquiátrico, pero ya te dan una idea de qué está sucediendo. Entonces, este artículo en particular nos lo aceptaron por una situación muy triste. Sucedió que justamente cuando me enviaron esa carta diciéndome que no lo querían publicar porque eran muy raros esos valores, había que ajustar la escala, a ver si los puntos de corte estaban bien o mal, justo al día siguiente tuvimos un suceso muy triste en la facultad y es que un compañero justamente se suicidó, un tema muy delicado pero que nos dejó pensando, ¿no? Porque los valores que encontramos realmente eran reales. Realmente nuestra población estaba muy mal. Y bueno, nosotros movimos mucho en la universidad, porque como tú sabes, Katy, el SIN es investigación de alto impacto, pero sobre todo con responsabilidad científica. Entonces, movimos a las autoridades para que puedan tomar cartas en el asunto y quizás si hubiéramos movido esto antes o tuviéramos más tiempo, no hubiéramos tenido ese tipo de problemas o de sucesos tan trágicos, ¿no? Entonces, tenemos más que suficiente evidencia científica para ver que realmente es algo un poco más fuera de la norma, ¿no? Uno piensa, bueno, todos nos estresamos en la universidad y eso es cierto. Siento que sí existen factores un poco más extremos en la medicina y entonces eso me lleva a preguntarme, ¿es que la carrera es difícil? ¿Es que te enfrentas a la muerte y a problemas a la salud de las personas? ¿Es el sistema? ¿Es la forma en que está diseñado el currículum? ¿Es la cultura alrededor de la medicina? Siento que incluso acá en Estados Unidos, que el sistema es muy distinto, ¿no? Uno, si quiere estudiar medicina, tiene que ser 4 años de undergraduate en el que estudia cualquier cosa, biología, neurociencia, la mayoría estudia biología o algo por el estilo, entonces van mucho mayores a la escuela de medicina. Pero aún así hay una cultura que puedes ver de el grind set de los estudiantes de medicina, ¿no? Que es como que, oh, yo no dormí, dormí 3 horas anoche, yo dormí 2 horas anoche. Y entonces puedo encontrar muchos factores que se me ocurren desde un punto exterior que creo que podrían estar detrás de esto, pero quiero oír sus opiniones. Gaby, tú fuiste cachimbo hace no mucho tiempo. ¿Qué recuerdas de tus experiencias de ese primer semestre? Porque también está todo el shock de, ¿no?, entrar a la universidad por primera vez y todo esto. Pero respecto a la ansiedad, el estrés, ¿recuerdas percibir esos cambios en ti misma, en tu alrededor, en tus compañeros? Lamentablemente, en ese momento tuvimos problemas de conexión que causaron que perdamos el audio de los primeros comentarios de Gabriela. En ellos, ella comenta acerca de cómo los primeros meses del primer semestre no fueron tan difíciles y de hecho las cosas empiezan a volver más complicadas conforme van avanzando. Describe cómo hay una cultura donde hay una constante sensación de culpa por descansar y siempre querer seguir trabajando sin poder descansar, una sensación de competencia, no solamente entre compañeros, pero en general como para estar a la altura de la carrera, entre muchos otros factores. Y luego reanudamos con su propio audio comentándonos algunos factores exclusivos de su experiencia. Pero bueno, como les comentaba, una de las cosas que más, bueno, he podido notar en ciertas cosas, en ciertas ocasiones, es esto del machismo. Recuerdo que una vez, así, de la nada,
teníamos un docente que, o sea, muy capo en lo que hace, pero de la nada lanzó un comentario de las mujeres no pueden ser cirujanas o no deberían ser cirujanas, algo plan. ¿Por qué? No lo sé, o sea, yo al final de la clase me quedé a hablar con él y le dije, doctor, ¿por qué dijo eso? O sea, y me lanzó un argumento de que las mujeres debían quedarse en la casa, cuidando a los hijos, que o sea, sí podían ser médicos, pero no sé, que deberían enfocarse también en formar una familia. Y bueno, estamos en pleno siglo XXI, Yeah, that's donde so messed up. Like sí, I'm getting so angry that I'm switching languages. No, Sí, ese es un tema bien curioso, ¿no? Porque justo hay un artículo muy bonito que salió hace poco de eso. No es un artículo que compare varones y mujeres, sino que compara los equipos de cirugía que son mixtos. Y justamente tenía equipos de cirugía en los cuales había mayor cantidad de mujeres que tenían mucho más éxitos durante la cirugía y también en el periodo posoperatorio. Justamente creo que es How Gender Shapes Interprofessional Teamworks in the Operating Room. Es bien curioso porque es muy significativo, me parece que era hasta un 15-20% mejor. Y claro, o sea, no es que haya un grupo mejor que otro, sino que la diversidad del tener otras opiniones, otro cerebro con otra forma neurobiológica de entender las cosas es lo que da mejores resultados al paciente. Y al final es lo que queremos. aquí, por ejemplo, acá en Estados Unidos, sabrán que hay una alta mortalidad materna, lo que a uno le sorprendería para un país como Estados Igual en Perú. Unidos. Y no solo eso, sino que es marcadamente racial. Entonces, una persona afroamericana, negra, y es como que 4 veces más likely, es más probable de que muera durante un parto que una persona blanca. Y uno se pregunta por qué. Y hay muchas razones. Una de ellas es porque se estereotipa mucho a que las personas negras, por muchos años históricamente, que su tolerancia al dolor es mayor, entonces no les hacen caso cuando se quejan del dolor. Hay muchas medidas que están basadas en raza, lo que en realidad no tiene valor científico, pero en su momento, hace 50, 60 años, se asumió y nunca se corrigió. Eh, hay muchos factores que realmente afectan esto, pero es como que imagínate que la raza afecte a tal punto de que sea más posible que te mueras dando a luz. Y hubo estudios que probaron que cuando la cirujana, la persona que ayudaba a dar parto y sobre todo en partos complicados era mujer, ese riesgo reducía considerablemente y mucho más aún cuando la cirujana era una mujer, porque se los toma más en serio, porque conoce la apariencia de las condiciones y complicaciones en una persona de una apariencia distinta. Puede haber muchas razones, pero el hecho es que salva A vidas. ver, la diversidad da riqueza y más en ciencia y medicina también. Sí, a ver, perdón por salirnos de, de todas las perspectivas que estás nombrando, Gaby, pero siento que es tan importante decir esto. Chicas que están en medicina, tu presencia ahí va a salvar vidas. Va a haber pacientes que se sientan más cómodos hablándote a ti, de lo que sea, si terminas yendo a pediatría, psiquiatría, cirugía, lo que sea, va a haber pacientes que se sientan más a salvo. Va a haber pacientes que tal vez doctores hombres por muchas razones, no porque quieran ser misoginistas, pero sencillamente hay cosas que uno se siente más cómodo diciéndole a una doctora mujer. Hay cosas que una doctora entiende por experiencia propia que un doctor probablemente no. Entonces, para todos nuestros oyentes, si eres mujer y estás en ciencia y estás en doctores, puede que tu presencia y llegue a salvar vidas. Bueno, o sea, la carrera de medicina es una carrera predominantemente femenina. Actualmente en el Perú, data del Colegio Médico nos dice que el 41% de los médicos son mujeres, pero a nivel universitario, por lo menos en la Andina, no sé cómo será en otros países, ¿no? Pero por lo menos en Cusco, lo que tenemos es que en un salón entre el 60 a 80% son mujeres. Entonces ya es una carrera predominantemente femenina diferente a lo que había antes, ¿no? El estereotipo de que era el médico, varón, cirujano. Está cambiando. Entonces, ya, digamos que este doctor, aunque sea un capo en lo que sea que haga, no está muy al tanto de la realidad. Pero es difícil y siento que es muy importante, Gaby, que menciones eso, porque cuando hablamos del estrés y la ansiedad, hablamos de muchas cosas que todo el mundo experimenta, regarle su género, like las otras cosas que estás mencionando, ¿no? Esa presión, esa sensación de culpa, el arriesgarse a que te ridiculen en público, que me parece sumamente arcaico y siento que eso sí no tiene como que hay cosas que entiendo que es como que voy a ponerlos bajo presión porque ustedes van a vivir una carrera bajo presión, pero siento que cosas como humillación pública no tiene una función pedagógica, racional. Entonces,
Pero esas son cosas que, digamos, todos experimentan. Pero luego cuando eres una mujer y hay gente que te condiciona que tal vez tú no deberías estar aquí, entonces entender que si bien todas estas experiencias son compartidas por todas las personas que estudian medicina, hay esta la capa extra de retos que se enfrenta una estudiante de medicina mujer. Y eso es muy cierto. Siento que acá en Estados Unidos también. Acá, curiosamente, si bien está habiendo el mismo shift, ¿no? De tener más mujeres, no es tanto como lo es en Perú, o al menos en la Andina o en nuestros registros. Me da mucha curiosidad por qué. O sea, cada vez hay más y más mujeres en ciencia, pero siento que todas estas barreras adicionales que se crean todavía no se han del todo derrumbado por aquí. So, eso me parece muy interesante. Entonces, gracias, Gaby. Realmente lo que dices es muy cierto y estoy muy agradecida de que lo digas, porque siento que también es una de esas cosas que se dicen a voces. Y luego van a decir, ay, las mujeres somos muy quejicas. Y es como que no, sencillamente no toleramos una falta de respeto y queremos poder ser parte de los espacios. So, anyway, siento que tener en cuenta entonces esta capa adicional de estrés, hay muchas otras cosas que mencionaste, ¿no? Como esta cosa medio prehistórica de humillar a los estudiantes, generarles culpa, ansiedad, que siento que no tiene tanto valor pedagógico, pero no sé, ¿cuál es su opinión? Déjese, tú ya llevas tanto tiempo que creo que ya no tomas clases mismas, pero ya se está haciendo más bien la parte práctica de entrenarte como doctor. Pero en tu experiencia, ¿por qué crees que esto pasa? ¿Por qué tenemos esta cultura? Y sí, tal cual, en medicina en el Perú son justamente 7 años con 6 años lectivos y un último año de internado. El internado suele ser la parte más estresante, demandante, desafiante en la formación médica peruana y es justamente también el periodo en el que se consolida todo lo aprendido, porque pasas de un aprendizaje meramente teórico, usualmente con prácticas, es cierto, pero en el que no siempre tienes la oportunidad de meter mano, de aprender tú, tener en tus manos justamente varios pacientes, y en el internado si tienes esa oportunidad, más o menos, dependiendo de la sede, obviamente. Por ejemplo, yo tengo varios amigos que están en el regional, aprovecho de mandarles un abrazo, un fuerte abrazo justamente en estos días duros, en el frente de batalla que tienen a Berioska, a Grady, a Mari, a todos estos, a mi prima Milagros también, que están justamente yo creo que en el frente de batalla más importante eh, en Cusco, por lo menos porque es uno de los hospitales más grandes que tenemos. Entonces, obviamente, dependiendo del lugar en el que están, el nivel de estrés es mayor o menor. ¿Qué tanta relación tiene esto con el aprendizaje? Yo creo que es muy debatible. Y eso va ligado justamente a lo que mencionabas antes respecto a algunos docentes que pueden generar humillación, que pueden tener un estilo muy diferente de la enseñanza médica, el cual yo creo que hay que analizar bien. La formación médica, de hecho hay muchas películas que lo muestran, seguramente han visto Patch Adams. Si bien al mismo Patch Adams no le gusta esa película, es una película que retrata muy bien algo, la formación médica con un estándar semimilitar. No sé si han visto que al médico tradicionalmente era así, es una organización extremadamente jerárquica Mm. que persiste hasta hoy, en el cual está el médico jefe de servicio, que es un especialista que tiene a su cargo otros especialistas con menos años, los cuales tienen a sus residentes, estos a sus internos, los internos a sus estudiantes, y así sigue la cadena alimenticia médica, ¿no? Entonces, en esa cadena alimenticia justamente hay un fuerte que a veces abusa de otros grupos. Yo no creo que sea eso algo estandarizado en todo lado. Yo he tenido docentes en la formación, y seguramente Gaby igual, que han sido personas maravillosas, gente que se interesa por el aprendizaje del estudiante, que intenta formarse más, porque claro, hay dos tipos de líos ahí, ¿no? Está el que no conoce otro sistema pedagógico. Entonces, como nunca ha aprendido otra cosa, lo han formado de una forma, a pesar que tiene muchas ganas de enseñarte diferente, no tiene las herramientas, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y el otro está el que sí tiene las herramientas, pero que no le interesa aplicarlas, que creo que son dos grupos totalmente diferentes. Entonces, en la formación médica, como venimos de ese aprendizaje tradicional semi-militarizado, yo creo que hay mucha de esa vieja escuela, como la conocen, en la cual se supone que en el Perú, hasta hace unos años, tal vez ustedes han hablado con sus papás o sus abuelos, había una frase que decía, la letra entra con sangre.
Suena algo bárbaro, ¿no? O sea, hoy en día inimaginable que el docente golpea al alumno para que éste estudie y demás. Pero en algún momento fue la norma y culturalmente era aceptado, era algo que trabajaban en todo lugar. Entonces, en la formación médica se ha entendido que igual, presionando al alumno, igual que se presiona el carbón, va a salir un diamante. Lo cual justamente tiene y no tiene evidencia científica. Nosotros en el CIN Katy justo escuchó y también Gaby han escuchado de un área que trabajamos que es la inoculación de estrés. ¿Sí lo escucharon? La inoculación de estrés es un proceso muy... Sí. Necesitamos un episodio específicamente de esto, pero sí, adelante. Definitivamente este es un tema interesante que entre GC y yo hemos debatido mucho al respecto, pero respeto la evidencia científica que GC encontró hasta el momento. Solamente siento que tenemos que Tal cual. O contextualizarla. sea, Pero sí, adelante, GC, háblanos de exacto. qué es. La inoculación de estrés no es que yo, o sea, vamos a compararlo con una vacuna. ¿Listo? Si yo agarro a una persona y le meto un virus, le meto una bacteria que es extremadamente fuerte, es probable que esa persona no salga fortalecida de esto que estoy haciendo, sino salga debilitada, se contenga la enfermedad y esta deje secuelas. En cambio, la idea de la vacuna, al menos primariamente, era inocular un patógeno debilitado, ¿no es cierto? Hacerlo en chiquito para que el cuerpo tenga la oportunidad de poder defenderse, crear defensas y con ello, cuando se enfrente al patógeno real, estar listo para enfrentarlo. En la educación médica yo creo que tenemos ese problema, no tanto que estén en sus manos salvar vidas, porque no todos van a estar justamente en el frente de batalla, en emergencia, no todos estamos en la trinchera, y eso me incluye a mí, no estoy ahorita mismo en la trinchera y por eso tengo la oportunidad de estar en el podcast, pero en algún momento pasamos por ahí. Y la realidad es que el ambiente en medicina es muy estresante porque está el familiar del paciente, aparte del paciente que está fatal, está el familiar, está todo el sistema legal detrás que tiene el médico, el cual un error es perseguido, perseguido hasta que justamente pague, ¿no? Entonces, es un sistema muy complejo. Muy, muy complejo. Entonces, el médico tiene que estar formado para soportar ese nivel de estrés y no colapsar. Pero ahí viene justamente esa diferencia. Si yo le meto el patógeno fuerte, lo lanzo a emergencia, que se pelee con 20 pacientes mientras atiende a otro que ha llegado con múltiples fracturas, es probable que el tipo diga, no, esto no es para mí, ya no lo soporto y lo deje, o haya justamente secuelas. En cambio, si yo agarro y le empiezo a enseñar herramientas para poder afrontar a un paciente que está en crisis, gritando, el familiar que está desesperado y en su desesperación le empieza a gritar al médico. No lo justifico, pero lo entiendo. O sea, porque es alguien que está viendo morir, alguien que aprecia y que no puede soportar verlo así. Entonces, lo que tengo que hacer es enseñarles a estudiante a afrontar esa situación. Y ahí viene la evidencia que decía Katy. Nosotros trabajamos inoculación de estrés, que es una técnica de Meichenbaum, todavía ya tiene casi 100 años de trabajo con esa técnica. Lo que hacíamos era a bomberos, creábamos un ambiente simulado en el cual justamente los chicos del FIN, que los han escuchado algunos y algunos seguramente vendrán invitados, estaban actuando. Pero actuando en un ambiente extremadamente real. Tener a una persona gritando, totalmente ofuscada en ese momento y el familiar igual, y tirar al bombero a enfrentar eso. Una vez que lo enfrenta en la vida real, usualmente no vuelven a hablar de eso. Y es algo que si tú le tocas a un militar, a un bombero, a un médico, no es un tema del cual le guste hablar o que lo hable sin una carga emocional alta. En cambio, estos bomberos los lanzábamos la primera vez y luego acabando hacíamos justamente el debriefing. El debriefing, en este caso, enfocado más a un ámbito psicológico, no tanto al ámbito educativo. Entonces, el hecho de que puedan explicar qué sintieron, qué hicieron bien, qué puede mejorar, les ayudaba a que no se convierta en un episodio traumático, sino en un episodio de formación. Entonces, eso lo fuimos mejorando. Ahora lo hacemos, pasamos de ahí a hacerlo con simulaciones, que tenemos un convenio justamente con Stanford para utilizar su programa, que es en 2 dimensiones, pero está muy bueno técnicamente. Y de ahí pasamos a hacerlo ahora con realidad virtual, que tenemos un trabajo maravilloso, que justamente lo hicimos con Michael Oroz. A ver, traigamos también pronto, Katy lo conoce, a Michael, un genio loco,
pero con el que logramos con él y con Carlos también, Carlos Oroz, generar este trabajo en realidad virtual, que lo trabaja en español, en quechua, con toda la parte simulada que teníamos de antes. Entonces, el hecho de prepararlo, de inocularlo al estrés, genera justamente una buena respuesta. Y creo que eso es lo que buscamos ahora en estudiantes de medicina. Entonces, tenemos, construir resiliencia, ¿verdad? Entonces, yo siento que el takeaway de esta conversación es, sí, ser médico puede ser increíblemente estresante por, la multitud de factores que has dicho, pero para entrenar a alguien para ser resiliente a este estrés, la solución no es lanzarlo del acantilado y decir, aguántate, y si se rompe, y si no se rompe, soportó, porque primero que nada, si soportó eso no significa que no haya secuelas. Y segundo que nada, ¿qué clase de seres humanos somos? Casi llama así, hay gente que su vocación no es estas cosas. O sea, anecdóticamente, cuando Jesús me mostró los videos de sus simulaciones, yo, ser humano que si bien ama la ciencia y el cerebro no está acostumbrado a eso, me dio un ataque de ansiedad. Como individuo, yo no tengo la tolerancia a esas cosas y siento que mi llamada académica profesional no está en ese lado, así que no me siento mal. Si tú eres una de esas personas también, no te sientas mal. Pero si eres una de esas personas que sí tiene ese llamado de enfrentarse a esas cosas, de todas formas, la idea no es empujarlos y decir, tráumate o ríndete. La idea es construir resiliencia. Darwinianos, vive o muere. Es que no es, el darwinismo aplicado a la psicología es una falacia. Nuestro entendimiento de la evolución darwiniana es eso, evolución, ocurre a través de miles de millones de años. No se trata otro día hablaremos de las falacias de ser alfa, estas son falacias que realmente no tienen una base científica, pero que suenan medio científicos porque están basados en un malentendimiento, ¿no? Pero la razón por la que Seth y yo hablamos tanto de esto es porque un cerebro que está estresado le cuesta aprender, ¿no? Eso se llama tenemos suficientes evidencia científica que, por ejemplo, niños, en su, que esta es una etapa mucho más temprana, el desarrollo cerebral no está mucho en un desarrollo increíble, rápido, pero también sumamente vulnerable. Si están altamente estresados, no van a aprender. Entonces se llama un niño hambriento no aprende. Por eso es que tenemos programas Y de esto. depende, ¿ah? Y depende, porque hay Ahí muchos difiere un factores de poquito. resiliencia. Hay muchos Ahí difiere un poquito con algo. que Que, o sea, más allá de la resiliencia individual, porque es un tema complejísimo. Cuando yo tengo, por ejemplo, un examen que es extremadamente difícil, muy difícil, pero es un curso que me interesa. El profesor, yo voy y no sé, es que a mí no me gustaba el curso, pero tiene una forma de explicarlo, de mostrarlo que lo hace ver tan interesante, a pesar que sea tan complejo, me interesa, me gusta y puedo estar días sin dormir, puedo estar mucho tiempo estudiando y aún así me siento motivado. Entonces ahí está un concepto bonito, que es justamente el del euestrés y el del distrés. Entonces, la idea no es que no se estresen, porque el estrés más bien es necesario, es parte de la vida, o sea, la vida es estresante, salir a la calle. Justo hace un rato estábamos con Gaby y se escuchaba de fondo el camión vendiendo cosas y es un estresor, pero aún con ese estresor, con que el internet se nos estaba cayendo hace un rato y no podíamos hablar, estamos aquí y es divertido. Entonces, ese estresor, ahí es un estrés que genera más bien motivación, porque ya también al revés, si no hay estrés, tampoco hay muchos incentivos para hacer algo. definitivamente estoy de acuerdo contigo, Jesús. Y también las cosas como que la emoción, sentirse emocionado por hacer algo, Ah, fisiológicamente tiene muchas similitudes a la reacción fisiológica del estrés. Claro, hay diferenciaciones, no solamente cognitivas, pero químicas. Pero sí, tiene muchas similitudes y eso lleva a muchos a pensar que tal vez es posible hacer, ¿no? Ese shift. A lo que me refiero es el tipo de estresor y su propósito. Si uno se siente retado exactamente. a hacer algo que va a lograr, entonces eso tiene sentido, ¿no? Es como que yo quiero vencer esta clase. Tuve clases yo también durante mi época universitaria, que es como que yo quiero vencer esta clase, voy a ir a las horas extra y no voy a dormir, y me voy a dormir soñando con química, por ejemplo. Me dormía soñando con los problemas químicos. No es que la clase me encantara, pero era un reto. Pero otra cosa Exacto. es cuando tenemos cosas sistémicas que realmente no tienen sentido, ¿no? Ser humillado públicamente. ¿Qué ganas con eso? ¿Qué logras desde un nivel de vista pedagógico? ¿Qué aprendes? A tener de piel dura realmente tal vez no tiene un valor pedagógico, no estamos generando estrés por estrés. Y cuando hablamos
estresores, es como que hay una diferencia entre el estresor de tengo este reto y no tengo comida, ¿no? ¿Cómo se llama? Un estresor existencial que no te permite aprender, no te permite dormir, y si no duermes bien, afecta tu capacidad académica. Tenemos todos estos estresores alrededor, ¿no? Yo sé que cuando hiciste el estudio con estudiantes de medicina, también fue durante la pandemia, y ahora ya no solamente se trataba de estoy preocupado porque mi carrera es extremadamente difícil y porque me cuesta aprender en Zoom, pero mis papás están sin trabajo, o yo estoy sin trabajo, yo me mantenía, o tengo miedo de que yo me enferme o mis padres se enfermen. Entonces, todos estos son otros estresores. Creo que es importante, ciertamente, Carlos. Y luego el otro aspecto es que la resiliencia es un mito de que sea personal, individual. Es cierto, uno tiene factores de resiliencia que construye a través de uno mismo, pero la resiliencia también es comunitaria. El tener un sistema social que te apoye, tener tus amigos. Creo que todo el mundo nos ha pasado que hemos tenido un profesor terrible y nos hemos hecho mejores amigos con las personas con las que hemos estado, o con los que sufres en las trincheras de cualquier situación, te vuelves besties, se vuelven tus mejores amigos. Por último, nunca los olvidas, porque la resiliencia también puede ser comunitaria. Cuando estás conectado con alguien, cuando lo compartes, uno es más resiliente, mientras que cuando uno está como que en su cuenta, cuando facilitamos una cultura de competencia, de a ver quién va a ser el número uno, es más difícil que esa resiliencia comunitaria se genere. ¿Cuánto? Te tengo una pregunta, Sí, así medio random. Del porcentaje general, sin tener carga genética, ¿cuánto crees que es el porcentaje de personas que pueden desarrollar esquizofrenia sin carga genética. sin carga genética anterior? De eso sí no tengo idea. Voy a suponer que Ponle un número, ponle un número. voy a decir que menos de un 2%. Ok, ya 2%, ese es un número grande. Dale. Gaby, ¿tú cuánto le das? Ok, no sé, capaz algo fatalista podría ser un 10 a 20%. Ya, es un montón. O sea, pensándolo así, o sea, imagínate a alguien que nunca en su vida ha tenido, jamás ha tenido antecedentes, no hay nadie en su familia y de la nada psicotiza y le dicen que tiene el diagnóstico de esquizofrenia. Es algo loquísimo. Pero ¿qué te dice? Que hay un porcentaje genético individual que puede generarte algo tan dramático como la esquizofrenia. En caso de la resiliencia es algo similar. El profesor Gustavo Tafet, seguramente es una idea anterior, pero él tiene un artículo muy curioso sobre la neurobiología del estrés crónico y la depresión, en el cual empieza mencionando algo bonito. Habla de el sistema neuroinmunoendocrinológico y su relación con los seres biopsicosociales. Entonces, este ser biopsicosocial es justamente lo que mencionaba Katia antes. El resiliente sí existe en un ambiente de absoluta adversidad. De hecho, hay muchas películas sobre eso. Hay, de la calle Harvard, es una película que me gustaba mucho, que es de una chiquita, una joven, que crece en un ambiente extremadamente difícil y aún así es una persona extremadamente resiliente que justamente logra estudiar en los trenes, estudia en el metro, donde puede. Entonces, el resiliente de casualidad, o sea, el resiliente genético que tiene algo, la mano de Dios encima, que le permite salir adelante en la adversidad, existe, pero es pues un porcentaje muy pequeño. De esquizofrenia, el porcentaje que puede desarrollarlo, como les dije, es el 1%. Y en resilientes no sé cuánto es. No sé cuánto es el porcentaje de resilientes que no tengan en su familia a nadie, o sea, que vengan una familia llena de psicopatología, llena, Eso suena muy difícil de poder investigar. pero lo No, o sea, hay. estoy completamente convencida que lo hay. Solo me estoy preguntando, ¿cómo investigarías eso? Porque ¿cómo tienes el historial psicopatológico de una familia que, por ejemplo, en el Perú es difícil tener un historial psicopatológico Sí, de tu familia porque, sí. porque nadie se diagnosticaba hace 20 años? Entonces es como que, pues, creo que tenían depresión y ansiedad, pero creo, entonces sería tan difícil de investigar. Pero incluso acá, tal vez de acá unas 3 generaciones, cuando tengamos mejores historiales, Cuando esté sea todo digitalizado, todo y sí, esté digitalizado, sí, toda tal vez nuestra por eso no dice generación ya tiene dato. sus diagnósticos y los hijos van a poder tener un mejor historial. Eso. Entonces Si ya, alguien pues, consigue un artículo bonito sobre el tema, mándelo a dopaminérgicos al sí, Instagram o al correo dopaminérgicospodcast@gmail.com. Por cierto, o al Instagram. Sí. hacer el advertising, tenemos dopaminérgicospodcast@gmail.com y tenemos dopaminérgicos podcast en TikTok, Instagram y Facebook. Si tienen comentarios, quejas, grievances, Amenazas. amenazas, artículos, sugerencias, cualquier cosa,
estamos muy, muy contentos de recibir su feedback porque, ¿qué se llama? Queremos hacer crecer esto y también nos importa mucho. Pero eso que dice Gesed es muy importante Sí, porque siento que como sociedad hay actuamos una como si esa, responsabilidad. sí, exacto, es como que actuamos como que debería ser así, ¿sabes? Debería ser el elegido por Dios, es tu responsabilidad Exacto. enfrentar todo esto, pero Ahí viene esa parte que te digo, o sea, si yo los dejara así a su suerte, tal cual, va a haber uno que seguramente es resiliente y va a sobrevivir y aún con todo el problema va a ser un tipo maravilloso. mm, Sin embargo, ahí viene la responsabilidad de no dejarlos a su suerte, a ver quién sobrevive, ¿no? Quién se adapta o quién se muere, sino quién, como institución, en este caso la academia, tiene que dar esos, no sé, ese ambiente, ese agar rico en proteínas, en azúcares, para que los estudiantes de ciencias de la salud y de ciencias en general tengan la oportunidad de poder salir adelante, de generar esa resiliencia. Ahí está esa responsabilidad, que es una responsabilidad política. Es algo que nos da mucho miedo a los científicos, a los estudiantes de medicina, que ninguno se mete a política. Les da miedo porque, particularmente en Perú, es algo mal visto estar en política. Es un ladrón o es un ocioso el que está en política. Sin embargo, esa decisión de generar ambientes, generar políticas educativas, la tiene que tomar alguien que sepa de ese tema y se meta a política. oh, definitivamente. Y respecto a lo que estás diciendo, también me da ganas de, a ver, tal vez alguien te debata, no, ¿sabes qué? Solamente, ¿por qué nos tendríamos que esforzar por estos chicos que no tienen esa resiliencia mágica del Poder Supremo? ¿Por qué tendría que, por qué tendría que enfocarme en estos chicos que son más débiles? ¿Y tú qué les dirías? Obviamente no creo eso, solamente lo estoy usando como argumento. Ah, ese, Para que no corten esta parte y te la saquen para fundarte me la después. sacan de contexto, me cancelan antes de que siquiera logre algo en esta vida, no. Pero si te dijera alguien eso, ¿qué argumentarías, Jesse? Estamos en una era de capitalismo salvaje en muchos países, en la cual justamente se ve la producción más allá del bienestar humano, en la cual no estoy de acuerdo. Tampoco me voy a un extremo de que tengamos que obligar a todo el mundo a seguir una directiva, a pesar que somos científicos y tenemos evidencia, no me siento en la autoridad de, a pesar de toda la evidencia, obligar a alguien a hacer algo, incluso si es por su bien. Entonces, aquí lo curioso es eso, o sea, tanto a nivel económico como a nivel educativo, es una responsabilidad de este microestado que es la universidad, por eso tiene esa ventaja de ser independiente a las políticas públicas, al gobierno, sea Trump o Biden, sea aquí, no sé, alguien de extrema izquierda, extrema derecha en el Perú, más allá de eso, la universidad es independiente. Entonces, si yo simplemente lanzo a ver quién sobrevive y quién se muere, voy a ver por dos lados. Uno, el lado científico. Vamos a ponernos mendelianos. Si yo mantengo los mismos genes durante todo el tiempo, voy a tener finalmente resultados endogámicos que van a llevar a enfermedades. Y eso a nivel cultural y académico va a ser que si simplemente los dejo a su suerte y veo quién sobrevive, estos que sobreviven van a imponer ideas o simplemente se van a desligar totalmente de la academia, que es lo que pasa mucho en medicina. En Perú, el médico más resiliente usualmente no le interesa mucho hacer carrera en la academia, ni siquiera en la ciencia. Se dedica a la parte asistencial, que es la que tiene mejores retribuciones y demás. Y eso es un problema porque estamos perdiendo opiniones, ideas que serían riquísimas. Y por el otro lado está el que no sobrevive. ¿Qué pasa con el estudiante que entró y tiene justamente un ambiente biopsicosocial, un sostén familiar menor? Tiene genes que lo van a llevar a llegar a una depresión más rápido, a un trastorno ansioso antes. Estamos perdiendo a un estudiante que podría darnos ideas muy ricas a investigación, a la academia, al paciente. Entonces, desde el punto de vista ético, yo creo que es una responsabilidad mendeliana de poder darle al paciente, a la academia, la mayor cantidad de genes diversos para que con esto surjan la mayor cantidad de ideas nuevas. Y desde el punto de vista político, justamente es una responsabilidad que tenemos de que una sociedad se juzga por cómo trata a los más débiles. Entonces, es una responsabilidad que estos estudiantes que están escuchando ahora, anímense. Yo sé que es raro la política en nuestro país, pero está en sus manos que esas políticas de la universidad, esas políticas nacionales, estén ligadas con evidencia hacia esos grupos más débiles. Y también tener en cuenta que cualquiera puede estar en terminar en ese grupo más débil, ¿no? Siento que
tú has dicho, tenemos niveles de ansiedad y depresión tan grandes. ¿Es porque nuestros estudiantes son débiles? No, es porque estamos como generación, como cultura, en un momento difícil. Tal Y cual, o sea, nadie se salva. Puedo estar hoy día muy bien, en mi familia, digamos, no hay nadie que tenga un trastorno depresivo y de la nada, gana un presidente del Perú que decide que no va a haber más ciencia, que se tiren abajo ASPEFAM, que se tiren abajo todas las otras cosas y mi ambiente se vuelve adverso. O sea, todos mis planes a futuro ahora están acorralados. ¿Qué voy a hacer cuando salga? No hay trabajo, sale tanto médico de las universidades. No es que no estoy a salvo, ¿no? Entonces ahí viene esa idea de propiciar justamente que aun cuando estemos en la situación haya oportunidades de seguir adelante. y como decías también, nadie se salva en el hecho de que, hablando desde el punto de vista del concepto social de discapacidad, porque una enfermedad mental puede volverse a discapacidad, discapacidad no siendo algo malo o que te impida seguir adelante, pero sí que algo que significativamente afecta la manera en que aprendes o la manera en que te relacionas con algo, ¿no? Y si hay un grupo, una minoría a la que podemos pertenecer, es a una discapacidad. Uno nunca sabe dónde va a estar. Y desde un punto de vista pedagógico, yo soy una de esas personas que tuvo suerte. Like, soy muy abierta respecto a tener TDA, y aprender para mí siempre ha sido muy difícil y muy fácil. Estar sentado en una carpeta, absoluta tortura. No aprendí nada en mis 5 años en el ITNA, tortura. Tuve la suerte de ir a una escuela que no me ponía en una carpeta y me fue muy bien. Pero es eso, me ayudaron, tuve suerte de que el ambiente en el que estaba me permitió aprender y salir adelante. Si hubiera sido en un ambiente donde digan, ¿sabes qué, Katia? O te sientas, o prestas atención, y si no eres un fracaso, pues no estaría aquí hablando con ustedes acerca de ciencia. No tendría la confianza que tengo en mi propio intelecto, en mi pasión, en todas las cosas. Entonces, es como que a veces es tan sencillo, profesores, no sé si algún profesor esté escuchando acá, después de tanto los hemos basheado, los profesores, no sé si alguien sigue aquí, pero si alguno está ahí, les digo, a veces algo tan chiquito como decirle a un estudiante, está bien, aprende a tu manera, aunque tu manera sea sentarte a hacer dibujitos durante clase porque eso te ayuda a concentrarte, puedes cambiarle la vida a alguien. Entonces, el estar dispuestos a esto. Y definitivamente esta cultura de rigidez, de aprender de esta manera, es existencial, cultural, es un gran problema, y particularmente en la universidad y particularmente en medicina. Así que esa es definitivamente otra de las razones. Entonces, me encanta que ya hemos hablado de todas estas cosas. Quiero llevarlo de un puerta de poco a cómo sobrevivir a medicina. Entonces, que sé, tú tienes un poco más de experiencia en eso, pero Gaby, quiero primero oír tus reflexiones respecto a todo lo que hemos hablado, ¿no? Que es cierto, los estudiantes de medicina están mucho más estresados, deprimidos. Todos los estudiantes lo estamos, ¿no? Si eres un estudiante de ciencias que ha escuchado esto y ha dicho, me identifico, pero no es medicina, es que completamente válido. Las ciencias en general tienen un poco de esta cultura tóxica, y por tanto es tan importante que hablemos de nuestras emociones, porque queridos amigos, las emociones también son ciencias, son procesos biológicos ocurriendo en tu cerebro. So, quiero que me hables un poco de cerca de qué has aprendido para sobrevivir, para sobrellevar. Por qué sigues en medicina? Porque mira, si cambias de opinión, totalmente válido, pero ¿por qué sigues ahí y qué cosa haces para seguir adelante? Y lo mismo le voy a preguntar a Jesse. Bueno, la verdad es que yo creo que nosotros como profesionales de la salud, estando en una carrera en la que se supone que debemos de cuidar a los demás, creo que muchas veces olvidamos de cuidarnos a nosotros mismos. No sé, en este momento me estaba acordando de una película muy bizarra, yo lo sé, pero La Granja. No sé si se acuerdan de la vaca Otis y todo su grupo de amigos. Entonces, bueno, la cosa es que ahí, por ejemplo, había una frase muy interesante. Los hombres más fuertes, no, los hombres fuertes cuidan de sí mismos, pero los más fuertes cuidan de los demás. Entonces, se supone que en todo, trasladando esto a un contexto más realista, a nuestra realidad como profesionales de la salud o futuros profesionales, es que nosotros somos los más fuertes, pero muchas veces nos olvidamos de cuidar de nosotros mismos por distintas razones. O sea, no siempre es como que nos olvidamos, sino que descuidamos de nosotros mismos. Someternos a largas jornadas de estudio, como le mencioné, a veces un entorno probablemente abusivo, un entorno violento, la humillación, la presión por parte de todo el entorno, desde, no sé, el personal de limpieza hasta tus propios compañeros que esperan a que saques un 20.
eh, termina enfermándonos, termina por dañarnos, termina por mermar carreras brillantes, mentes brillantes, y la verdad es que para mí es algo preocupante. Creo que uno de los principales consejos que podría dar es ir a terapia. Sí, sé que suena raro, pero creo que dentro de la universidad hay muchos grupos de apoyo en los que se puede contar, no sé, al menos dentro de nuestra universidad tenemos el Centro de Salud Mental Comunitario. Creo que GCD está más al tanto de todo esto, pero por ejemplo, a mí me ha servido bastante ir a terapia. También contar con un grupo de apoyo, o sea, contar con amigos con los que puedas compartir esas experiencias y decirles, ¿sabes qué? No me siento bien, no sé, me siento bastante estresada porque el examen es muy difícil y no siento que lo pueda aprobar, una cosa así. Entonces, creo que principalmente es no guardarse nada. O sea, no sé, había una canción que dice que nadie quiere que adentro algo se muera, porque al final eso que se está muriendo adentro termina por matarnos por completo. Entonces, pienso que es importante hablar, speak now. Entonces, es importante hablar, ser abiertos con respecto a nuestros sentimientos, con respecto a nuestras vivencias. También, reitero, tener un grupo de apoyo ayuda bastante, también ir a terapia, desarrollar, y también en algunos casos creo que desarrollar otras cosas más allá de la carrera. O sea, por ejemplo, mucho hablamos dentro del CIN de tener hobbies. La verdad, yo soy una persona no me considero muy artística, pero me gustan bastante los hobbies relacionados al arte, entonces, a pesar de que no me considere súper buena en ello, entonces eso me mantiene un poco más cuerda, por decirlo de cierta forma. Bueno, creo que eso sería todo. Hay full ideas, pero a cada quien le van a funcionar cosas distintas. Eso es algo que quiero que todos tengamos en mente. Lo que a mí me funciona puede que no te funcione a ti y viceversa. Entonces, se trata de experimentar, pero sobre todo no reprimir estas emociones, porque al final todo esto se va a ir acumulando, se empieza a acumular y de un momento a otro explota. Sí. Como digo, yo tuve una experiencia universitaria, pero siento que es muy distinta y quiero apreciar mucho tu vulnerabilidad al hablar de todos estos temas, porque realmente uno me abre mucho los ojos y dos es una perspectiva sumamente valiosa. Entonces, siento que, a ver, lecciones que estoy aprendiendo en base a lo que han estado diciendo. Número uno, no estás solo. Creo que una de las razones por las que estamos haciendo este podcast es para que sepas que si te sientes estresado o deprimido, no eres el único, no estás solo. Tenemos suficiente evidencia para probar que hay mucho. También tenemos suficiente evidencia, tristemente, para probar que no se va a arreglar solo. Mereces ayuda, mereces compañía, mereces atención, porque eres un ser humano. Y siento que las consejos que ha dado Gaby son muy importantes. Uno, no te lo guardes. Todos tienen alguien con quien se sienten más cómodos hablando. Eso puede ser un amigo, o sea, una pareja, pero también puede ser un terapeuta. Por cierto, no tienes que tener una psicopatología para ir al terapeuta. Hay gente que Gesed, ¿cómo se llama? Bueno, no pueden verlo porque está en audio, pero Gesed está usando los emojis de la cámara como el adulto responsable, casi doctor que es. Ah, pero no, ya, sinceramente, la risa, gran fuente de salud, pero no. A ver, no necesitas tener una psicopatología para ir a ver al doctor, no necesitas estar diagnosticado con depresión y ansiedad y tener altos niveles de ambos para ir al terapeuta. ¿Sabes qué? Si sabes que estás en una situación muy estresante, anda a ver al psicólogo y habla con alguien y definitivamente tener un grupo que está pasando por lo mismo que tú es definitivamente muy saludable. Tener amigos fuera del grupo que está pasando lo mismo que tú también es saludable para que te acuerdes que en el mundo exterior hay, hay otras cosas, para que mantengas una perspectiva y mantén tus hobbies vivos, aunque parezca que no hay vida, no hay tiempo para eso. ¿Sabes qué? Si tu hobby es irte a caminar, ve a caminar. Mantén vivo tu hobby. Y si tu hobby es hacer dibujitos y te quedan feos, mantén tu hobby, mantén un tiempo para ti mismo. Gesed, ¿cómo es que has sobrevivido a 12 semestres de universidad y el internado? ¿Cuál es el secreto? Primero que nada, solo una cosa, no hay que estar loco para ir al psiquiatra, solo son herramientas diferentes, Mm. ¿no? Entonces, es como cuando yo tengo un problema, puedo afrontarlo de diferentes maneras.
Y con el psicólogo podemos hacer psicoterapia, podemos hacer justamente otro tipo de terapias. Con el psiquiatra también podemos hacerlas, pero en el psiquiatra también tenemos justamente opciones farmacológicas, neuromodulación, que haremos un episodio posterior, con el que tenemos ahora resultados maravillosos en investigación y que realmente cambian vidas. Porque al final no es una cuestión de pelearnos de si el psicólogo o el psiquiatra es mejor, sino cómo podemos ayudar al paciente a que esté más rápido en paz, más rápido tranquilo, más rápido sano. Con eso antes, o de premisa, ¿qué me preguntaste? ¿Cómo sobrevivimos? Bien. Y es algo bien curioso, porque cada vez que uno piensa que, eh, bueno, o sea, esto ya totalmente funable y demás, pero cada vez que uno piensa que está como que súper abrumado y terrible, me termino encontrando a alguien que está peor. Y a veces me sorprendo y digo, o sea, ¿cómo lo haces, no? ¿Cómo aguantas? ¿Cómo luchas con esto? ¿Cómo tienes tantos problemas y aún así estás en tal hospital y así? Y yo no creo que sea algo para sentirnos menos o sentir que mis problemas no son importantes. Simplemente son diferentes. Entonces, la vida al final es estresante. Siempre es estresante. No hay nadie que no tenga un problema. Igual solo son problemas diferentes que afectan de forma diferente. Entonces, eh, creo que hemos tenido igual retos durante la universidad. Ha sido para mí particularmente retador, por ejemplo, cuando entramos al año en el que había bioquímica, había anatomía. Fue un reto en su momento difícil que logramos superar. Ahí lo que decían antes, o sea, tener un grupo de amigos y demás, soporte familiar ha sido algo muy importante en mi vida y que yo agradezco mucho, que con algunos de ellos hemos llegado hasta el internado juntos y ha sido algo particularmente lindo. Eh, nada, entonces no es tirarles a algunos, porque hay algunos chicos que realmente han hecho cosas maravillosas, se han construido solos, han enfrentado el estrés de manera increíble y yo creo que son parte de ese 1% de resilientes que van a cambiar la historia de la sociedad y lo hacen a veces sin ayuda, bien por ustedes, y realmente lo que hacen es maravilloso. Por el otro lado estamos los que la luchamos un poco más, nos cuesta un poquito más hacer estas cosas, pero justamente como decían antes, ¿no? Hay formas de seguir, hay herramientas para seguir adelante y no es que los descarte la sociedad o se descarten ustedes. Jugando un poco con filosofía, si vamos a leer a Camus, de Camus, vamos a llegar justamente a sus libros sobre el suicidio, ¿verdad? A que el fin del hombre, al final, el único tema importante es suicidarse, pero él no lo hace o no lo aborda desde el punto de vista de que nos tengamos que suicidar. El fin final es de que uno termina construyendo el significado de lo que quiere hacer, lo que quiere vivir, y ahí nos tiramos incluso hacia la última, la tercera escuela de psicoanálisis vienesa, la de la logoterapia, en la cual, sin importar la situación en la que estemos, tiene un sentido, un sentido. Ahí está ese libro para que le interese y seguramente muchos lo conocen. El hombre busca sentido. El libro que escribió Viktor Frankl estando encerrado en Auschwitz, siendo judío en un campo de concentración brutal y aún así seguir adelante y no solo seguir adelante él, sino ayudar a otros a que sigan. Entonces, no creo que sea cómo es que ha sobrevivido en mi caso, porque ha habido cosas terribles, pero también ha habido cosas maravillosas. La universidad ha sido una cosa maravillosa. Ha encontrado gente hermosa, ha habido cursos retantes. Semiología en nuestro caso ha sido particularmente terrible, pero era un reto. Y una vez que lo aprendes, es hermoso poder hacer unidad clínica, o sea, ver al paciente, entender cómo funciona, abordar una técnica milenaria que es el análisis semiológico médico y poder entenderla y ayudar gente con eso es fabuloso. Entonces, yo no creo que sea solo fatalista pensar que medicina es un problema estresante, terrible, que te vas a deprimir, que vas a entrar con 16 puntos de estrés y al final acabas con 32 o como en nuestra universidad 65. Entonces es como que no lo es algo maravilloso, es una estresante carrera, igual que todas las demás, que necesita simplemente encontrar esas herramientas para enfrentarlo. ¿Qué nos dice la evidencia? Hicimos un artículo, como decía Katy, durante la pandemia, porque el CINCE Neuro se funda justamente ligeramente antes de que empiece la pandemia, pero se consolida en la pandemia como un círculo y un centro de investigación para hacer investigación de alto impacto, pero con responsabilidad científica, que lo que hacemos genere un cambio en nuestra sociedad lo antes posible. ¿Qué es la idea en realidad de la ciencia? ¿Qué encontramos aquí? Nos pusimos a estudiar enfermeras que trabajaban
en los lugares más terribles del COVID, realmente en la trinchera, en áreas de UCI, en áreas de emergencia durante esta pandemia en la cual todos se acuerdan de cómo les aplaudían a los policías, a los médicos, pero no se acuerdan de cómo cuando llegaban a sus departamentos, a sus casas, nadie quería acercarse a ellos porque decían, ellos están en contacto con el COVID, si me acerco me van a contagiar. Yo no creo que sea reprochable porque era real, el virus era real, ¿no? Pero la situación que enfrentaba ese personal de salud también era muy, muy terrible. Era la guerra, ¿no? Estábamos en el frente de batalla. Este personal de enfermeras que analizamos, porque era un grupo también del cual no hay mucha investigación en nuestro país, en nuestro Cusco, decidimos abordarlas porque estaban ahí en turnos larguísimos y encontramos algo bonito. En los estilos de afrontamiento, que hay cuatro grandes estilos, tenemos el estilo cognitivo, que como ahorita, por ejemplo, Katy la veo de sueño, pero como se ha organizado tan bien para grabar el podcast, lo ha enfrentado bien. O sea, cognitivamente decidió tener un tiempo para grabarlo, separó sus actividades para organizarse bien y bueno, fue una acción cognitiva para enfrentar este estresor. Está un estilo de afrontamiento que es social, el cual, no sé, dimos mal el examen y nos juntamos con todos nuestros compas, nuestros amigos, a llorar de que vamos a jalar y a comer algo, tristes, contándonos lo terrible que es nuestra vida. Funciona, es un estilo de afrontamiento social. Está el estilo de afrontamiento espiritual. El estilo de afrontamiento espiritual es un estilo en el cual no necesariamente con un ser supremo, porque también puede haber otras variantes en las cuales hay algo que trascienda para mí y con lo que yo puedo conectar, que también me permite enfrentar una situación difícil. Puedo estar en una situación de caos y yo sé que Dios me va a ayudar. O sé que lo que estoy haciendo va a generar eso, una cadena de eventos bonitos, positivos, que al final van a volver. Entonces, sigue siendo un enfrentamiento espiritual. Y el último, el más peligroso, pero el más usado, es el estilo de afrontamiento de bloqueo, de evitación. O sea, simplemente no la enfrento. ¿Cuál es la mejor forma de enfrentar una situación de estrés? No enfrentarla. Es en ese estilo. Tengo un examen difícil, lo doy y para enfrentar el estrés me voy a tomar. Me drogo, porque fumarme un porrito, tomar algo de alcohol, me permite escapar de esa situación. Y no siempre tiene que ser con drogas, a veces puede ser jugar un videojuego que me permite olvidar la situación, despejarme, haciendo algo que no piense en lo que está pasando, es parte de ese estilo de afrontamiento. ¿Qué encontramos en las enfermeras COVID, en las que estaban en la trinchera en el frente de batalla? Los dos estilos de afrontamiento para una situación de estrés agudo más importantes, y de hecho es el artículo en Google Académico que tiene más citas, de hecho tenemos creo que ya 150 citas, algo así, con ese artículo tan sencillo, fueron los estilos de afrontamiento de coping social y los estilos de afrontamiento de evitación. Eso quiere decir que aquellas personas, enfermeras que tenían un grupo social, su familia, sus amigas, con quienes podían ir a tomarse un café en el estar de enfermeras llorando de toda la situación terrible que estaba pasando, eran las que estaban mejor, tenían menores niveles de estrés, ansiedad y depresión. Y por otro lado, también en este grupo de personal de salud, aquellas que estaban y fue muy preocupante. Estaban consumiendo mayor cantidad de alcohol, otras sustancias. También eran quienes tenían menores niveles. No estoy incentivando el consumo de sustancias, sino que es la forma de refugiarse en un estrés agudo de algunas personas. A largo plazo, si comparamos el estilo de afrontamiento social con el de evitación, vamos a ver consecuencias en uno que no vamos en el otro. Entonces, eso nos dice algo interesante. Ustedes que están seguramente empezando clases, los que van a escuchar el podcast de medicina aquí en Cusco o están en cualquier carrera, es lo que decía antes Gaby, es un estilo de afrontamiento con mucha evidencia el tener un grupo social de apoyo. Como ahorita que estamos en el podcast haciendo un coping de evitación y también social, hablando con Katy, hablando con Gaby, y que nos permite contar cosas que antes no contábamos, expresar cosas que antes que no, y es el que tiene mucho respaldo para este tipo de cosas. Así que no creo que sea que he sobrevivido porque tengo algo superior o los de medicina que acaban la carrera son dioses que terminan acabando porque tienen algún poder especial, sino que al final... No sé si es suerte la situación que enfrentas y cómo la enfrentas, pero al final nuestra responsabilidad es justamente sabiendo esta situación que al final tengamos, poder tener la mayor cantidad de herramientas para mí y para la gente que me rodea. Sea eso psicoterapia, sea eso tratamiento farmacológico con un psiquiatra,
sea tener un rato para reunirme con mis compañeros y verle al que está medio raro, que no está viniendo a clases, oye, ¿qué está pasando? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Eso al final nos ayuda a llegar a todos, porque si bien es una carrera muy competitiva, al final el paciente se cura en equipo, se trata en equipo. Si no está el personal de limpieza, no puedes operar. Si no está la enfermera que te ayude a, no sé, a poner la medicación, no vas a poder atender a todos los pacientes. Si no está el médico que te ayude a afinar el diagnóstico, no vas a poder tampoco tratarlo. Entonces, al final es una guerra que se trabaja en equipo. En equipo, definitivamente. Muchas gracias, Geset. Me gusta mucho lo que estás diciendo aquí. Y también una side de lo que mencionas, ¿no? Es cierto que cuáles son los efectos de la ansiedad y la depresión que hemos hablado, como hemos dado por hecho que nadie quiere estar deprimido y ansioso, ¿cierto? Pero también, ¿por qué? Bueno, no solamente por el caso más extremo que mencionaste antes, un caso clínico extremo de a lo que lleva la depresión, siendo la depresión una enfermedad que es mortal en su extremo, pero también vivir con depresión es algo muy difícil y puede resultar en buscar coping mechanisms como los que has mencionado, como el alcohol, otras sustancias, aislarse, o estar solo. Una de las cosas que yo he aprendido como alguien que batalla la depresión es que el estar solo se vuelve una adicción, porque estar con otros toma energía, pero te hace sentir mejor. Pero cuanto más tiempo pasas solo, más quieres estar solo y peor te sientes. Entonces es muy difícil romper ese ciclo. Ah, entonces, pensar que no queremos que queremos enfrentarnos a la depresión y la ansiedad, no solamente porque a face value no queremos que la gente esté deprimida y ansiosa, sino porque tiene muchos más efectos en su capacidad académica, en su vida a largo plazo, y decirles a las personas que vale la pena que recibas ayuda, eres inherentemente valioso, tanto seas médico como no. Si este es tu camino y decides seguirlo, absolutamente maravilloso. Yo, como persona, que como les digo, me dio crisis de ansiedad ver los videos de Gesed, me quito el sombrero ante todos ustedes. Al mismo tiempo, si eres como yo, completamente válido. Ah, Haremos un episodio aparte para algo así como que estoy loco. Voy al psicólogo, al psiquiatra, no voy a nada. por favor, que no sea nunca la última respuesta. ¿Cómo se llama? Yo soy muy abierta respecto a ir a los dos. Uno, el psiquiatra me permite tener la regularidad y la estabilidad de no estar subiendo y bajando en mis emociones para poder trabajar con mi psicólogo. Porque si no, todo lo que hago en mi psicólogo es ir a llorar. Y si bien eso está bien, si quieres construir cosas a largo plazo, a veces hace falta tener esa regulación. Anyway, definitivamente hay mucho, mucho, mucho más que hablar, pero quiero quedarme con todas estas llamadas a la acción, a los estudiantes en general, y si eres de medicina, si no eres medicina, hemos hablado mucho acerca de la parte sistémica y llamar a la acción de que como estudiante, que tiene la capacidad de votar en su gobierno, que tiene la capacidad de exigir a su gobierno universitario, uh, tienes el derecho a exigir un ambiente que te permita crecer y aprender. Tienes el derecho y la responsabilidad de exigir eso para ti y para tus compañeros. Total. Uh, Yo me sí. quedaría igual con esos bullet points. Uno, para que no sea. Hemos hablado mucha depresión, muchas cosas tristes, pero la vida es estresante, la carrera de medicina es estresante, todas las carreras de ciencia y todas las carreras son estresantes. Sin embargo, tal cual lo dice Katy, no está solo. Cuando uno necesita ayuda, yo creo que es lo más valiente reconocerlo y justamente buscar. Hoy en día tenemos tantas herramientas para enfrentarlas y por el otro lado, si no necesitas ayuda para nadie, es un buen momento para ayudar también, para trabajar en equipo. Segundo, política. Como dijimos antes, todas estas cosas no se resuelven a una escala menor. Son importantes resolverlas a una escala menor, pero para hacer grandes cambios, no sé si hay católicos en nuestra audiencia. A mí en particular me gusta una frase muy curiosa que decía el Papa Francisco, la cual hablaba de que la política es la forma más grande de hacer el bien. Suena paradójico porque normalmente está asociado a lo contrario. Pero justamente si tengo un cambio político, puedo hacer la mayor cantidad de bien a la mayor cantidad de personas. Así que yo siempre animo a los chicos de medicina que no les interesa tanto, pero los animo a que se metan y exijan este tipo de cosas, se metan hasta el fondo, a lo más cochino que pueda haber en política para generar esos cambios. Y tercero, eh, sí, lo que mencionamos antes, hay estas herramientas, hay que tomarlas en cuenta y hay que usarlas para poder estar mejor para mí y para mi comunidad. Y como decimos, exigir esas cosas, exijan un profesor que los respete, que los escuche, que tenga como prioridad enseñar.
No, probablemente la solución no sea pararse en medio de la clase y decirle, oiga usted, profesor, muy valiente, pero difícil generar cambio de esa manera. Pero muchos caminos para generar ese cambio, no es imposible. Así que bueno, pues muchas gracias a los dos, Gaby y Geset, por estar aquí. Como hemos mencionado, si tienen quejas, amenazas, comentarios, consejos, experiencias que quieran compartir con nosotros, estamos muy felices de leerlos. Pueden escribirnos a dopaminergicos@gmail.com o nos pueden buscar y nos pueden enviar mensajes en los comentarios o en los mensajes directos de Facebook o Instagram como Dopaminérgicos Podcast, y también estamos en TikTok como @podcast dopaminérgicos. Así que, pues muchas gracias a todos ustedes y nos vemos a la próxima en nuestra búsqueda por dopamina. Adiós. Chao. Gracias por escuchar Dopaminérgicos. Agradecemos al CINSE Neuro por todo su apoyo en la producción de este podcast y agradecemos a nuestros oyentes por hacer esto posible. Esperamos poder escuchar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. También se pueden hacer comentarios aquí en Spotify y si nos pueden dejar un rating nos ayudaría mucho a que el podcast llegue a más gente. Gracias por su colaboración y nos vemos la próxima semana en nuestra búsqueda por dopamina.